Tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El tema que nos convoca hoy son los nuevos enfoques de la justicia frente a las adicciones. La idea de la actividad es que puedan exponer nuestros invitados, que van a ser presentados a continuación, y luego de esa exposición abriremos a preguntas que puedan surgir de acuerdo a lo que ellos manifiesten. Así que le vamos a dar la palabra a nuestra moderadora, la doctora Gabriela Gallego, quien además de ser abogada, es psicóloga y docente de nuestra Facultad de Derecho. Gaby, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fabio, por la invitación. Les agradezco a las autoridades de la facultad. Bueno, vamos a empezar con el título de esta conferencia, los nuevos enfoques de la justicia frente a las adicciones. Sabemos que las adicciones constituyen un problema contemporáneo. Resulta notorio que no constituyen solo un problema local, técnico, específico, acotado al campo de la intervención de una disciplina en particular. Lo que llamamos adicción parece desbordar irremediablemente las capacidades de comprensión, de acción, de las diversas disciplinas que están destinadas a los cuidados. La realidad en la que nos enfrentamos diariamente también nos interpela todo el tiempo, poniendo en cuestión nuestras prácticas y nuestras miradas, que a veces parecen ser poco efectivas o insuficientes para dar respuesta. La justicia no está exenta de esto. Para hablarnos de estas diferentes miradas, hoy vamos a tener el placer de poder escuchar a dos representantes de este discurso jurídico. Ellos pertenecen a diferentes fueros y podremos conocer cuáles son los enfoques que ellos tienen. Ellos son el doctor Jorge López, juez a cargo del Juzgado de Garantía número 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y el doctor Guillermo Di Leo, que es defensor oficial defensor oficial civil comercial de familia, titular de la unidad número 13, especialista en salud mental y adicciones, y es docente de esta facultad, a quien ahora le voy a dar la palabra. Doctor Di Leo. Bueno, buenas tardes, no sé si se escucha, buenas tardes, gracias Gabriela, gracias a la facultad por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes este rato que básicamente no trata de hacer más que un intercambio de experiencias, de lo que estamos haciendo desde el área cada uno de nosotros, Jorge y yo, él en el área penal, yo en el área civil, enfocados en una problemática que lamentablemente nos atraviesa a todos, ha generado y está generando una preocupación a nivel mundial, nuestro país no es la excepción, y lo que yo quiero, como hay gente que está participando, que además no son abogados, no son personas del derecho, muchos son del área de salud y demás, voy a hablar básicamente de lo que es un expediente judicial en medidas como las que nosotros, especialmente en mi caso, yo estoy a cargo de una defensoría que está especializada en salud mental y en adicciones. Explicar un poco, muy rápidamente, cómo es el abordaje desde un expediente judicial y básicamente explicarles, si después de ello, todo lo que hago yo para no hacer expedientes judiciales. O sea, esto que parece un contrasentido es la consecuencia de una experiencia de muchos años demostrando que el expediente no es la mejor solución. De hecho, diría que es inclusive la peor. Es la única que nos quedan algunas alternativas, pero desde el enfoque de la practicidad de la respuesta y del abordaje integral del problema, respecto a estas cuestiones particulares que es la salud mental y las adicciones, yo me voy a abocar hoy en el breve tiempo que podemos, para no apabullarlos tampoco demasiado, específicamente en lo que es el área de adicciones. Entonces, ¿cuál es la función nuestra como defensores? En mi caso, me vienen a requerir mi participación para la creación, en el caso de un expediente, cuando alguien tiene un familiar o un afecto que esté atravesando una situación de emergencia, de crisis, sea por salud mental, sea por adicciones o sea por un problema dual, o sea, una cosa o la otra, no importa que haya ocurrido primero. Lo cierto es que estamos, desde la defensa pública, asistimos a personas que carecen de recursos para poder abordar este tema desde la óptica de un abogado particular. Por decisión propia, obviamente, con acuerdo de la Defensoría General,
En mi caso atendemos a todo el mundo. O sea, cualquier persona que tenga este problema, el problema se antepone por el umbral de la capacidad económica de quien venga a hacer la petición. Es decir, que el criterio y la decisión es atender a todo el mundo que tenga este problema y materializarlo. Tenemos que hacer una aclaración, obviamente, estamos haciendo un paréntesis entre la pandemia. Muchas de las cosas que yo estoy explicándoles y relatándoles son prepandemia. En algunos casos seguimos haciéndolo en este periodo, pero muchas de las cosas que hacemos como otras alternativas están más dificultadas por el propio colapso, por todos conocidos, de la ley de salud. Pero volviendo al tema, cuando me vienen a hacer la consulta, la alternativa es iniciar el expediente cuando una persona tiene un problema severo de conducta por adicciones y no se aviene en forma voluntaria de acceder a una consulta o un tratamiento médico. Entonces el expediente en sí mismo se basa concretamente en conseguir las herramientas a través de la representación nuestra para que un juez ordene que esa persona pueda finalmente tener los resortes, que son un oficio para la policía, un oficio para que el municipio disponga de una ambulancia, y una derivación que para el caso que no tenga obra social, lo será en un hospital público o en las áreas especiales que la salud pública cuenta para ello, que también están bastante diezmadas por todo este problema. Es decir, esto como solución en sí mismo, que es un expediente judicial al que mal llamamos internación, una medida precautoria para hacer una evaluación compulsiva de alguien, es la peor solución. Es la que menos resultados da, es la que nos ha demostrado que si tenemos alguna alternativa de evitarla, deberíamos abordarlas, que es lo que hacemos, para justamente lo que se trata como un expediente judicial no sea el último resultado. Fíjense, yo lo digo en cada oportunidad que tengo de hablar de estos temas. Viene una persona que normalmente es carente de recursos, que tiene un descontrol absoluto en su núcleo familiar porque tiene un familiar directo que tiene un problema de adicción. Es decir, que están devastados como comunidad familiar. Muchas veces desbordados por cuestiones ahora sanitarias, pero además muchas de índole económico. O sea, gente que está carente de recursos. Son pobres. Lamentablemente viven en una situación, en una franja etaria, que les impide hasta inclusive saber a dónde dirigirse. Y una vez que logran dirigirse a algún lugar, después de mucho averiguar y peregrinar, caen en la defensa pública. Bueno, ahí nosotros tenemos que hacer la primera cosa que muchas veces con ellos no se hace, que es escucharlos. Entonces la escucha es el primer paso para saber cuál es el problema y cómo lo podemos abordar. En este hilo de razonamiento, si estuviéramos solamente transitando el andarivel del expediente judicial, si yo lo escucho, ya le supero el primer problema, que es que alguien le preste atención. Si hacemos un expediente judicial, obtenemos finalmente el resultado, magro, pobre, pero el resultado al fin, que son estas tres oficios, estas tres órdenes que el juez libera. Los jueces de familia, en este sentido, mayormente son muy expeditivos, responden rápidamente, y nosotros, en el curso de una mañana, para demostrar la celeridad y la eficiencia, obtenemos en tiempo normal, ahora hay que hacerlo por estos sistemas de distancia, pero aún así sigue siendo muy rápido, pero en tiempo normal, en un día, tenemos la demanda resuelta, tenemos las órdenes en mano y tenemos las posibilidades de que la persona agote la instancia judicial, que es la que nosotros nos aboca. Es decir, que más rápido que esto es imposible. Y después empezará la persona el peregrinaje en el área de salud. Lo que sí sabemos, y esto nos demuestran las estadísticas, que esa respuesta, cuando le damos un expediente sin más trámite, muchas veces, en la mayoría de las veces, le generamos un problema nuevo. O sea, la persona era pobre, sí, no la escuchaba nadie también, tenía distorsionada su familia, disgregados sus afectos, pérdida de su trabajo, no ingresos, y encima le pidió un expediente judicial. De modo que, de forma alguna, sería lo deseable que esto sea la solución. Entonces, puestos a pensar en soluciones alternativas, logramos, desde la defensa pública, en principio resolverlo a través de un convenio que hicimos nosotros primero con el municipio de Almirante Brown, después con el de Lomas, y estamos en trámite para hacerlo con el de Lanús. ¿Qué significa? La potestad de poder nosotros, los defensores, a través de oficios, digamos, no ordenar, invitar, convocar, solicitar la asistencia de las áreas de salud de estos municipios para que intervengan de un modo diferente. Entonces, para entendernos un poquito, especialmente aquellos que no son abogados, al expediente judicial lo vamos a llamar C, como opción C. Y tengo dos opciones, A y B. B es la que estoy hablando cuando estamos hablando de este convenio. Tenemos una previa que utilizamos. Entonces, en un primer diagnóstico, frente a esta situación, cuando viene la requisitoria
para que intervengamos nosotros, como defensor, a abordar este tema, yo tengo una primera hipótesis de trabajo, que si la situación que me están relatando me lo permite, utilizo el plan A. ¿Cuál es el plan A? Por vea. Yo hago una citación, la citación la puedo mandar por policía, no lo suelo hacer por policía, el familiar se lleva esa citación, convoca con esa citación a su hijo, a la persona por la cual haya venido a hacer la consulta, para que los equipos técnicos de la Defensoría aborden de manera integral el problema. Si esto no da resultado, porque vamos a pensar en el escenario probable, una persona con problemas de adicción, sí, severos también, pero que todavía está buscando ayuda y se podría avenir a presentarse frente a una citación. Sería la situación más ideal. La idea sería que no tenga problemas, pero ya plantados en el problema sería la situación menos gravosa, porque esto desarticula menos al núcleo familiar. Entonces vienen, se presentan con nuestros equipos técnicos, tenemos psicólogas, tenemos psiquiatras, tenemos asistente social, tenemos una especie de sucursal de CPA que atiende en la calle Alén, mi despacho está en la calle Alén 1371 de Banfield, y allí tenemos todas las semanas una atención especializada de un CPA. Perfecto. Si esto no fuera posible, porque la persona reconoce su problema, pero no estaría dispuesta a presentarse por una citación, aplico el criterio del plan B, que ese es el más importante a mi juicio, habiendo descontado el C como un problema, pero no lo dejo más que como una última alternativa. ¿Cuál es el plan B? Bueno, en ese caso, yo a la persona que me viene a pedir, o sea, al requirente, al familiar, le hago un oficio, ese oficio lo lleva, vamos a suponer que fuera en la municipalidad de Almirante Brown, por decir un ejemplo. Va al área de salud de Almirante Brown con ese oficio, esto es válido para Lomas, es un ejemplo meramente. Esa persona conviene con el equipo de salud un día en que se van a hacer presentes en la casa de ellos un equipo que puede ser un psicólogo, un psiquiatra, un asistente social, un equipo multidisciplinario, sin policía, sin ambulancia, sin poner en evidencia este divorcio dentro de la familia por el conflicto que genera, sin hacer que después de haber hecho todo eso en el barrio crean que, o sea, de la forma más discreta posible, abocan el problema, abordan el problema en forma individual en el domicilio, previamente convenido con ellos, y obviamente ahí se va a ver una serie, puede haber problemas habitacionales, puede haber algún menor con algún problema, dificultades en el aprendizaje, o sea, hay un abordaje integral. ¿Qué hace este equipo? Bueno, orienta a la persona, la entrevista, la encausa con la probabilidad de hacer un tratamiento, hasta puede medicarla, porque va a un psiquiatra o un médico. Luego de esto me reportan a mí esta situación, y ahí yo con ese reporte hago una cosa que no hacemos habitualmente de la justicia, que es, tomo el teléfono, llamo a la persona y le pregunto si están haciendo el tratamiento que le habían indicado. O sea, nos involucramos en forma personal. Para una persona que no sabe dónde queda un juzgado, que no sabe cómo es un expediente, que no sabe cómo resolver su problema, que nadie lo escucha, que un defensor lo llame a la casa para preguntarle si está todo bien, es un gran avance. Por supuesto que esto genera muchísimo trabajo en nosotros, pero bueno, a esto voy, yo lo estoy dando como un logro. Si esto en algún punto da resultado, el mismo equipo de salud es el que los va a orientar y los va a acompañar en tratamientos dependiendo el lugar, dependiendo la zona, puede ser una salita, puede ser en un centro de atención especializada, un hospital o la concurrencia de los profesionales en el domicilio de la persona para continuar el tratamiento. Algunos de ellos estamos haciéndolos ahora a través de teleaudiencia, o sea, de estos sistemas telemáticos, pero no dejamos de hacerlos. ¿Por qué? Porque si yo voté el plan A y pasé al plan B, que es esta circunstancia, si esto no me dio resultado, porque convengamos en que una persona que tiene una adicción no se cura de la adicción, vivirá con ella el resto de su vida controlándola. Hay que entenderlo en estos términos, pero tampoco lo estamos sancionando, le estamos dando una mano, le estamos dando una posibilidad. No le estoy devolviendo un expediente como una solución inmediata. Que como verán, el expediente para mí es lo más rápido, desde el punto de vista profesional estoy más cubierto y lo saco en el momento. Pero estamos buscando estas alternativas porque los resultados de eficiencia en cada uno los tengo bien analizados. Y estadísticamente, un expediente judicial, el resultado probable es entre un 15 y un 25%. O sea que del universo de 100, solo 20 o 25 tienen un resultado positivo. Así le resolvimos el problema. Con la citación estoy casi en un 50, el plan A. En el plan B estoy más o menos entre un 35 y un 55, dependiendo de la época. A fin de año me da menos resultados, lo tengo todo establecido. Es decir,
que potencialmente hablando, la respuesta es mucho más positiva cuando no aplico el expediente judicial. Usted dirá, mire, uno es abogado, a uno nos preparan en la universidad para hacer el mejor pleito, la mejor demanda, el mejor juicio. En fin, esto es cierto. Y de hecho, si tenemos que hacerlo, hacemos. Pero estoy convencido que el expediente en sí mismo, la actuación judicial en estos términos, no es una solución, es un problema más grave. Pero, como decía, si agoté el plan A, pasé al B y no tuve resultados, siempre la invito a la persona a que pueda hacer básicamente el uso de la justicia para el cual estamos perfectamente preparados. O sea, el trabajo como abogado y hacer un expediente. Es decir, que el arco total lo vamos a cumplir, lo vamos a cubrir. Y si el expediente hubiera que hacerlo 200 veces, también lo vamos a hacer 200 veces por las famosas recaídas que tienen estas personas, que requieren a lo mejor en el año de 1 o 2 actuaciones nuevas. Vean, yo estoy hablando en volumen, yo tengo, además de las determinaciones de capacidad, por otra parte, un promedio de entre 4 y 4.200 causas que llevo. Por supuesto con mi equipo, no las llevo yo solo. Y tengo más o menos unos 1.200 internados porque tengo un doble rol, que es cuando no interviene yo, soy abogado de la persona que está internada. Y acá hay otro punto a destacar también. Durante muchos años, las personas formaron parte del inventario en los lugares de internación, especialmente en los lugares públicos. Hay personas que están internadas en el Esteves, mujeres en el Esteves, que perdieron su salud física, psíquica, su familia, su patrimonio, sus afectos, y lo único que conocen es el Hospital Esteves. Entonces, piensen ustedes para ellas, para estas personas, lo que significa una visita en forma personal de un defensor para preguntarle qué le está pasando en la vida y representarlos. Es decir, en una punta o en la otra de la actuación profesional, el contacto con la persona es el único vínculo directo que nos permite tomar conocimiento. Si además hacemos el mínimo sacrificio de escucharlos, si además, una vez que los escuchamos, les proponemos, porque esta es una actuación proactiva, yo les propongo no hacer un expediente. Les aconsejo no hacer un expediente, contrariamente a lo que uno supone. A riesgo, porque a veces asumo el riesgo, de que no haberlo hecho, si la cosa se descontrola muy de golpe, yo poder quedar hasta inclusive desamparado legalmente, si se quiere, por no haber hecho la actuación de entrada. No obstante todos estos riesgos, yo sigo asumiéndolos en el entendimiento de que no le puedo devolver a una persona un expediente como única solución. Repito, agoto el paso A, o voy al B directamente, o voy a C directamente, o hago todo el arco. Pero siempre los invito a las personas que me vienen a hacer la consulta a dejar el expediente como el último recurso. Y si hay que hacerlo, lo haremos como último recurso. Y esto, desde un punto de vista genérico, digamos, nos genera realmente muchísimo trabajo, porque esos reportes hay que leerlos, porque hay que establecer vínculos con las personas. Ahora tenemos los teléfonos oficiales, tenemos los mails, yo tengo 2 mails oficiales, un teléfono oficial, la dirección de la oficina y un equipo fabuloso que me acompaña en todo esto, que obviamente son las que son el sostén de esta actividad. Pero esto genera muchísimo, pero muchísimo trabajo extra. No estoy hablando ahora en pandemia, que ya todos estamos trabajando mucho más, porque los horarios no se acotan, porque no hay un límite, porque por ahí hacemos una demanda un viernes a las 7 de la tarde. Pero de esto, en tiempo normal, esperando que el tiempo normal algún día vuelva para todos, estos convenios, estas interrelación, fíjense que no es muy común que la justicia se interrelacione con la medicina. O sea, en general, Jorge, como juez de garantía penal, lo sabe. O sea, yo siempre hago este ejemplo, una persona que tiene 12 o 13 años y empieza a tener un consumo problemático de sustancias, es la primera persona que vincula esto, a veces no es la familia, es la maestra, y ahí lo llamamos estudiante. Esa persona va a una salita de su barrio a ver si puede la madre ya convocada por la maestra darle algún tipo de solución. Y en la salita lo llaman paciente. Ese paciente que no logró curarse y sigue teniendo entre 12 y 15 años, nos viene a ver a nosotros y yo lo llamo causante. Si yo le devuelvo como gratitud un expediente, que rápidamente se lo devuelvo a ese causante, lo más probable es que esta persona que no llegó todavía a los 20 años tenga un problema, lo llamemos después delincuente, e intervenga peyorativamente, ¿no? Intervenga Jorge como juez, porque este chico, que es un conciudadano, que es un hijo de nuestro país, empezó como estudiante, llegó a ser un paciente, fue un causante y terminó siendo un delincuente, y en el mejor de los casos, porque si no es un óbito. Y ahí es cuando aparece la medicina. Ahí es cuando aparece el médico a hacer la autopsia. Entonces, vea, si yo puedo trabajar con un médico
antes de todo esto, me pongo de acuerdo porque los equipos de salud, que además tengo que hacerlo saber, el equipo de salud que depende del municipio de Lomas y que depende del municipio de Almirante Brown, hacen maravillas, o sea, tienen un trabajo, un interés y una vocación que es admirable. Es decir, esta gente, sin ellos, sin el equipo mío, sin esta interrelación, sin esta voluntad de hacer las cosas, sería imposible. Pero ¿qué hacemos? Aprovechamos la circunstancia. Cuando la persona empieza a pedir ayuda, para que la medicina, el área de salud y el área de justicia no se repelan como dos polos opuestos, sino que trabajan en comunidad para darle la solución lo más tempranamente posible. Esto no es, digamos, justicia preventiva, pero es lo más parecido como yo la puedo nombrar. Entonces, si yo puedo evitar un expediente y logro medianamente un resultado favorable, en un lapso de tiempo estimadamente corto, porque las áreas de salud responden más rápidamente que el expediente, y vimos que el expediente es rápido, con todo esto, puedo decir, digamos, lleno de orgullo, ¿no?, que las soluciones que estamos brindando a aquellos que acepten ese tipo de soluciones son muchas más efectivas que el expediente. Y aquel que no entró en razones, que quiere llevarse un papel sellado, o que ya no nos deja la posibilidad porque todo lo demás, o el propio estado de la persona, impiden abordarlo con estos pasos previos, le daremos el expediente de la forma más rápidamente posible, el juez va a contestar de la forma más rápidamente posible, y fuera de la pandemia, las áreas de salud, los hospitales, responderán de la forma más rápidamente posible. Que dicho sea por otra forma, ¿no?, por la propia naturaleza de la área de salud mental, que ya en el año 2020 no debería haber más manicomios, y me parece muy bien, lo cierto es que los hospitales generales, en rigor de verdad, no se han especializado. Entonces, las salas, las guardias de los hospitales, están preparados para aceptar una mujer parturienta, un baleado, un fracturado, un accidentado, pero no alguien que esté brotado con una excitación psicomotriz propia de un consumo o de un brote psicótico. No están acostumbrados, más allá que a veces no tienen profesionales. Entonces, en una guardia, llevar con la policía a alguien, que la policía lo tuvo que sacar de la casa, con la propia madre, la policía en la puerta y la ambulancia para llevarlo a un hospital para que no sepan qué hacer con él, si eso es una solución, bueno, mire, no podemos seguir haciendo lo mismo que hicimos los últimos 50 años, porque el resultado va a ser no igual, es peor. Porque hace 50 años éramos unos menos, gracias Gabriel. Gracias, Gabriel. Hace 50 años éramos menos población y había menos consumo. Hoy, con el crecimiento demográfico, con los grandes conurbanos, con el flagelo de la droga, y con esta circunstancia de entender que haciendo expedientes le damos resuelto al problema a las personas, mire, no es así. No obstante, obviamente, hacemos expedientes y muchísimos. Pero la idea es, desde este enfoque, en la medida de lo posible, en el tiempo, dejar esa alternativa como plan C, efectivamente como un plan C. Yo sé que he ido muy rápido, sé que hay gente que no son del ámbito del derecho, y bueno, espero haber sido contando esta experiencia, en definitiva, lo más útil posible, y obviamente, en homenaje y agradecimiento a la facultad, yo dejo abiertas las puertas de mi despacho para lo que necesiten, al igual que mi mail y mi teléfono oficial, para brindarles, en la medida de lo posible, las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, que si bien son pocas, acá es donde tenemos que abusar el ingenio. O sea, tenemos que ser ingeniosos para no tener el mismo resultado por una actitud repetitiva en el tiempo de algo que protocolarmente es muy lindo, que tiene sus formas, que tiene sus condimentos, que es un expediente, pero que la verdad no siempre da la respuesta necesaria. Así que bueno, estoy muy agradecido por la presencia de ustedes, muy agradecido por la invitación de la facultad, y obviamente quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su exposición, doctor. Sucintamente quiero decir algo antes de darle el paso al doctor López. Me parece que no es un dato menor dejar de tratar como objeto a una persona que está atravesando una problemática de consumo y empezar a apostar a su subjetividad y darle una oportunidad, aunque en algún punto usted se ponga en riesgo. Me parece que habla del compromiso que uno tiene en esto que está ejerciendo, ¿no? Y ahora, bueno, le vamos a dar el paso al doctor López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, escuchando a Guillermo, la verdad que siempre es interesante esta mirada que él tiene y muy diferente a lo que yo le voy a plantear. Yo voy a compartir pantalla y primero les voy a hablar de algo que ustedes van a pensar que no tiene mucho que ver con todo esto,
en cuanto a lo que es la forma en que abordamos, ¿no? La parte de aquellas personas que están en consumo problemático de sustancias. Bien, ustedes ven ahí el título, y esto tiene que ver con algo que es que se cumplió, o se cumple ahora en diciembre, 15 años de la desfederalización de algunos artículos de la 23737, que es la ley de estupefacientes, de drogas, que tenemos en la parte penal. Bueno, ustedes ven ahí, en el año 2005 se pone en marcha la ley 26.052 y la adhesión de la provincia de Buenos Aires por la ley 13.392. Esto es la llamada ley de desfederalización en materia de drogas prohibidas. O sea, lo que se hizo es una ley nacional que lo que invitaba a las provincias a adherirse a lo que era la parte de algunos artículos de la ley de drogas, y esto la provincia de Buenos Aires lo hace el 2 de diciembre del 2005 con la 13.392. Lo llamativo de esto, que ese mismo año aparece el fallo Berbisky, que es un fallo del 3 de mayo del 2005 de nuestra Corte Nacional, que precisamente ya hablaba de la sobrepoblación carcelaria y las personas en encierro en estaciones policiales. Y fíjense que ya se estaba hablando de sobrepoblación, cuando en el servicio penitenciario había 12.788 personas. Aclaramos que todavía eran menos las cárceles que después se fueron construyendo, pero ya ahí tenemos una primera contradicción, y ahora lo van a ver por qué. Ya el país incluso había sido sancionado por Corte Interamericana por el tema de la sobrepoblación carcelaria, y esto viene a colación con estos problemas que va a traer la desfederalización. Ustedes fíjense que la justicia provincial, esos delitos de menor gravedad que tomamos en la desfederalización de la ley, tienen esas penas que ustedes ven ahí, ¿no? La tenencia simple de estupefacientes de 1 a 6 años, la tenencia para consumo de 1 mes a 2 años, esto fue reformado hace poco tiempo, no tanto, de 10 años por el fallo Arriola, y después tenemos las tenencias con fines de comercialización y la comercialización, pero siempre hablando de microtráfico, ¿no? De narcotráfico, de 4 a 15 años. Y todo lo que es los agravantes que tiene el artículo 11, que sube la pena, como ustedes ven, 1/3 del máximo, y la mitad del mínimo. El artículo 5 de la 26.052 establecía un sistema de transferencias proporcionales a la jurisdicción que adhería, y esto se vinculaba con unos créditos presupuestarios que van a venir a seguridad, al servicio penitenciario y prestación de justicia, para ejecutar esta desfederalización. Pero nos quedamos esperando que nos llamaran y nos quedamos con los bolsillos vacíos. O sea, nunca llegó esto para afrontar lo que fue la desfederalización. Entonces, el problema, para que ustedes lo vean, y esto es un informe muy interesante de lo que es el costo de lo que es la lucha contra la droga o la lucha contra el narcotráfico, que en este caso no es narcotráfico, es precisamente menudeo. Y esto es un informe muy interesante, la revista Bordes, de la Universidad de José C. Paz, la UNPAS, con gente también de la UBA, y fíjense cómo impacta todo esto en relación, primero, a la cantidad de causas de gente en situación de consumo problemático de sustancias y en conflicto con la ley penal.
el gráfico que se ve en azul, ven 2005-2006, 13.948 causas, y en el 2018 llegamos a las 63.198 causas nada más de delitos relacionados con droga. De acá pasamos a este gráfico, que es la tenencia para consumo, que ustedes están viendo acá, en azul, la tenencia simple y la tenencia de drogas o comercialización, ¿sí? Fíjense que en esto, la tenencia para consumo, que ustedes están viendo acá, son aquellos que el fallo Arriola dijo que si no había un problema con el ámbito de privacidad, no tenía que ser criminalizado. Así todo, se sigue armando causas por esto. Después, ven acá esta condición de cómo es la división entre el conurbano y lo que está fuera del conurbano, la cantidad de causas. También hay un desfasaje bastante importante entre las causas que tenemos en el conurbano bonaerense y aquellos que están fuera de lo que es el conurbano. O sea, acá también hay otro problema que se empieza a sumar con el trabajo y todo esto es lo que llevaba a aquel presupuesto que nunca llegó. Y después, esto que tienen acá es la tasa de prisionerización o la cantidad de presos que una vez que se desfederalizó la ley de drogas, insume al total de presos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, y ustedes saben que estamos en una crisis humanitaria en este momento, porque superamos ampliamente las plazas, o sea, en el servicio penitenciario hay 21.000 plazas, y ya llegamos en el año 2019 a 45.366 personas, de las cuales 4.915 son presos por la infracción a la 23737, pero ojo, son presos de los delitos menores de la ley, no de narcotráfico, estamos hablando, ¿sí? Y esto impacta de tal manera, porque, como decía Guillermo, no tenemos presos a los grandes narcotraficantes, tenemos al menudeo. Y desde el año 2005 hasta el año 2019, el costo de esta cantidad de presos, ¿sí? Si tomamos el costo de cada preso más o menos en 42.000 pesos, y lo llevamos a la inflación desde el 2005 al 2019, llevamos gastados en la lucha contra el narcotráfico, que no es narcotráfico, sino del narcomenudeo, 30.000 millones de pesos. O sea, llevamos gastados la mitad de lo que fue el presupuesto en salud del 2020. O sea, ustedes tienen ahí cuál fue el presupuesto que tiene seguridad, servicio penitenciario, justicia y salud. Yo me evoco a salud, ¿por qué? Porque yo entiendo que el problema del consumo problemático de sustancias es un problema de salud y no es un problema de justicia penal, sobre todo justicia penal, ¿sí? Entonces, si nos gastamos la mitad del presupuesto en estos 15 años, y estamos hablando que en este momento están cerrando las comunidades terapéuticas porque no hay plata, porque los centros de prevención de adicciones se fueron diezmando, se fueron quedando sin recursos, se fueron cerrando, que cada vez hay menos lugares donde aquellos consumidores pueden ir. Ahora, ¿cómo se vincula esta cuestión de la lucha del narcotráfico o el micromenudeo, la cuestión de salud y todo? Fíjense el fracaso de la desfederalización, y lo ven en este gráfico. La CICAT-OEA del 2019 para Argentina establece para el 2005, yo tomé algunas de las más comunes, ¿no?, de las sustancias
y el último reporte del 2017. Y fíjense que todo aumentó. O sea, todo. Y hay un dato muy importante en esto. Somos el segundo país en el consumo de cocaína detrás de Estados Unidos. ¿Sí? O sea, estamos hablando de muchísimo. Muchas personas afectadas en el consumo. Después, bueno, el cannabis en el 2005 en un 3,70%, en el 2017 ya estábamos en un 7,8%. El aumento de las drogas sintéticas, el éxtasis, y hubo, como ustedes pueden ver ahí, momentos en que directamente no se hacían estadísticas sobre consumo. O sea, Argentina no reportaba, y es bastante llamativo también esto, las anfetaminas, por ejemplo. La CICAD-OEA no lo puede determinar porque Argentina no lo estuvo haciendo estadísticas sobre esto. En realidad, fíjense también el tema de los opiáceos, o sea, sigue manteniéndose hasta el 2017. Yo creo que ahora con la pandemia esto se ha disparado de una manera impresionante por todas las cuestiones relacionadas con esto. Ahora, los problemas de eficacia política criminal sobre esto, y por qué yo lo que digo es que esta división de la desfederalización, lo único que hizo fue perseguir el narcomenudeo de personas en vulnerabilidad, tanto por el consumo, por la cuestión económica y por lo que genera las estructuras que en este momento se están manejando a nivel político-criminal. Fíjense ustedes, este mapa que tengo yo acá, lo hizo la UCA, ¿no? Y precisamente, fíjense que la organización de narcotráfico ya está marcada en Buenos Aires y Santa Fe. Santa Fe, conocemos Rosario y todo su problema. Y Buenos Aires también sobre lo mismo, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señala distintas cosas, ¿no? Bastante llamativas, por no decir de otra forma. Pero esto es lo que está pasando en nuestro país. Ahora, la política ineficaz de dividir esto en justicia ordinaria y justicia federal hace que nosotros nos aboquemos. Ustedes fíjense, esta es la estructura tradicional de lo que sería una cédula de venta de narcotráfico, pero de las antiguas, ¿sí? O sea, los soldados, los jefes más importantes y un jefe máximo, ¿no? La estructura actual es una estructura que ya tiene otra cuestión. Y fíjense, se marca en esta estructura actual precisamente la división que tenemos nosotros. Esta estructura es del federal. Y esta estructura, narcomenudeo, es de la justicia ordinaria. Y precisamente lo que vamos nosotros, perdón, se me fue la pantalla. El tema acá es que nosotros lo que estamos haciendo es ir sobre aquellos que son los fungibles de la ley, de la red de narcomenudeo, que son aquellos que venden los soldados, que le dicen, los que están en el búnker, de guardia, pero tenemos una limitación. Llegamos hasta algún líder, pero a esta parte no podemos llegar precisamente por la ley, porque esto es del federal. Entonces se hace un quiebre, nosotros detenemos a aquellos que están vendiendo y demás, con penas muy altas, que no son excarcelables, cuando es la tenencia con fines de comercialización y la comercialización, y lo que sería todo el tema de la tenencia para consumo personal, que en el Departamento Judicial de Loma de Zamora ya no se las deja detenida, precisamente porque se declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 en la parte correspondiente al consumo personal. Esto que yo les muestro acá es porque muchos de nuestros políticos hablan de Rudolf Giuliani, que en su momento fue el que desarticuló
la mafia de Nueva York, de precisamente las 5 familias más importantes italianas. Aquellos que tienen Netflix pueden poner y verlo, que es muy interesante, son 3 capítulos, que habla sobre precisamente el miedo y la mafia en Nueva York y cómo se lo atacó. Giuliani en ese momento era fiscal, y no se lo atacó por la venta de drogas, los homicidios y demás, sino que se lo atacó por una ley que era el lavado de activos. Y que después se fue juntando con los otros delitos, pero lo mejor fue el lavado de activos. Ustedes piensen en Argentina, para lo que es la CICAD-OEA, para distintas organizaciones, es uno de los países que está entre los que más se ha lavado dinero producto del narcotráfico. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto? Es que tiene que ver con esta parte del narcomenudeo y qué es lo que pasa con aquellos que venden pero que además son consumidores. Y acá es donde viene el problema, porque cuando se encuentran en el problema que ya pasó por lo de Guillermo, pero ya pasó por todos lados, ¿no? O sea, primero la familia no lo pudo contener, la escuela no lo pudo contener, la prevención no sirvió. Yo el martes estuve en un congreso que se hace en Sudáfrica, pero por lo bueno de esto del Zoom y demás, uno puede estar en varios lados a la vez. Y precisamente cuando se hablaba de prevención en el mundo, ya se está hablando de la prevención, hacerla en las escuelas primarias. ¿Y de qué manera la prevención? Dice, no sirve de nada asustar. Ustedes, aquellos o aquellas que son fumadores, ¿les hizo algo la foto que se pone en la marquilla de lo que hace el cigarrillo? ¿Los asustó de tal manera que dejaron? Bueno, acá tampoco sirve todo lo que es la publicidad que quiere asustar, ¿sí? Esto en prevención. Las amistades muchas veces, ¿no? Empieza un amigo a consumir, una amiga a consumir y tampoco las amistades pueden lograr hacerlo reflexionar. La sociedad en sí, porque como decía Guillermo, va pasando por distintos títulos hasta que termina siendo delincuente. Y somos, en mi forma de ver, el último dique que tiene esta persona. Después de esto, como dijo Guillermo, es óbito, ¿sí? Y precisamente acá hay un tema muy importante, que es el enfoque terapéutico. Pero ¿cuál es el problema que tenemos jueces y juezas en lo penal? Que no tenemos interdisciplina, no tenemos equipos propios. Entonces, yo tengo un enfoque en justicia terapéutica, que es esto, es ver el efecto terapéutico y antiterapéutico que tiene el derecho penal. O sea, si nos enfocamos nada más en la cuestión criminal y encerramos a la persona en una cárcel, pero no le damos ninguna alternativa de reflexionar sobre la cuestión del consumo y demás, vamos a seguir en lo mismo que seguimos desde que esto se inició, ¿sí? O sea, pasan los años y seguimos igual. El efecto de la justicia terapéutica es que tiene, por un lado, se mantiene el debido proceso, o sea, no hacemos cosas raras, sino que tomamos parte de lo que nos permite el derecho penal y lo ejecutamos en pos de tener ajustado derecho, pero también la cuestión de la salida, de poder darle una respuesta a la persona en conflicto con la ley penal y en consumo problemático de sustancias. Entonces esas salidas, como decía Guillermo, en pandemia se nos ha complicado muchísimo, pero tuvimos buenas experiencias anteriores en donde podíamos hacer otras cosas y podíamos derivar a todos estos lugares donde hoy están en crisis. Porque precisamente lo que yo le marcaba en el inicio es que no hay dinero para que estos están. Estos son los enfoques que tenemos nosotros. La suspensión de juicio a prueba en la parte penal, o sea, personas que no tienen antecedentes, ¿sí? O que tienen un antecedente muy viejo, que puede ser que
ya haya extinguido la acción penal. Entonces se le da esta posibilidad. ¿Qué es la suspensión de juicio a prueba? Precisamente darle la oportunidad a un imputado o imputada que tenga, fíjense ustedes, en un término de 1 a 3 años, según la gravedad del delito. Pero cuando hablamos de gravedad del delito nos estamos yendo a delitos que no exceden de los 3 años de prisión, o sea que son los mínimos, los más leves que tiene el Código Penal. Y a estos se le da una serie de obligaciones. Entre esas obligaciones, la que hacemos nosotros, siempre resguardando la cuestión de la ley de salud mental, es precisamente preguntarle a la persona en conflicto con la ley si está de acuerdo en hacer un tratamiento. Si nos dice que sí, se impone en la obligación que concurra para hacer el tratamiento y nos ponemos en contacto con los CPA, con algunas ONGs, los Hogares de Cristo, las Madres Territoriales. Hay diversas personas que con mucha voluntad, porque acá no hay convenio, nos dan una mano a la parte penal, porque la parte penal no tiene equipo interdisciplinario, no tiene a nadie que contenga. La otra cuestión que tuvo algunos planes pilotos y que se pensaba que en algún momento iba a llegar a toda la Argentina, es los tribunales de tratamiento de drogas, o TTD, como se llama. Y estos tribunales de tratamiento de drogas tuvieron una prueba piloto muy interesante en Salta, que se inició en el 2013, y en el 2018 el juzgado de la doctora Monsalve, que hace poco estuvo en la facultad también hablando sobre esto, y con muy buenos resultados. Pero, ¿qué pasó? No hay financiamiento. Doctor, Entonces, 5 minutos. Salta empezó muy bien. Sí, perfecto. Salta empezó muy bien. Sí, gracias. Empezó muy bien, pero a medida que fue retirándose el financiamiento, se terminó la cuestión. Entonces, si no hay intervención, esto es lo que nos va a pasar en la parte penal, ¿sí? Es prevenir la reincidencia, porque lo que acá la cuestión es, el consumo puede ser que no logremos sacarlo, o por lo menos ser un consumo no problemático. Que algunos me van a discutir la cuestión si todos los consumos son problemáticos o no, yo creo que no. Pero el problema en la parte penal es este círculo, que es la reincidencia del abuso de droga, la comisión del delito y el ingreso al sistema judicial. Y si no hay un abordaje, esto no va a tener ninguna solución. Por eso, yo para cerrar, les dejo acá los contactos que tenemos nosotros del juzgado. Les agradezco a la red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires, de la que estoy orgulloso de ser el vicepresidente, porque esto que les he hablado es que ha planteado la red de jueces penales en cuanto a derogar una ley que ha sido totalmente fracaso y también ineficaz, a los doctores Gustavo Herbel y Gabriel Bombini, porque han realizado un trabajo muy interesante sobre todo esto. Obviamente a la Facultad de Derecho, porque es también parte de mi casa, porque yo soy recibido de la facultad. Al equipo del juzgado, porque sin ellos no hubiéramos logrado muchas de las cosas que hacemos, ¿sí? Y algunos están acá viendo y escuchando. Y a la gente que nos dio siempre una mano sin ningún tipo de convenio, ¿sí? La gente de Cedronar, las Madres Territoriales, TINC, UNIFE, la Mesa Nacional de Adicciones, los Hogares de Cristo de Norión en especial. Y bueno, y a todos ustedes por acompañarnos. Fue un gusto hablar sobre esto que, la verdad, está bastante difícil, e incluso peor ahora en pandemia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos expositores. Se abre el momento de preguntas. Si quiere alguno en el chat o abrir el micrófono para preguntar específicamente, no hay ningún inconveniente. Solo, bueno, reflexionar acerca de los dos tienen la mirada exactamente de los dos fueros por los que están atravesados, ¿no? El consumo, somos consumidores todos los seres humanos, el problema es cuando se transforma en problemático, y me parece que el único horizonte que uno puede tener es una política de reducción de daños, ¿no? Tratar de que no tome por completo la vida del sujeto y lo pueda dejar transitar medianamente
esté tranquila su vida, con todas las dificultades que ustedes atraviesan, y bueno, veo que no hay ninguna pregunta, solo agradecimientos y muchas muestras de admiración y de afecto para ustedes dos. Sí, disculpa que te interrumpa, Gaby. Fabio. Me parece que perdimos conexión con No fue Fabio. Sí, me parece que sí. Sí. Bueno. Sí, vamos a Ahí guardar está. unos minutitos, si te parece, Gaby. Yo supongo Bueno. que te va a conectar. Fabio, ¿nos escuchás? Sí. Ahí está. Ahí va. No te escuchamos nada, se cortó la conexión. Se le Ahí vuelve lo volvimos a perder. Sí. Sí, estamos teniendo Está teniendo problemas. Ahí de salió conexión. Se fue Ahí se directamente. salió, supongo que va algo de ingresar. Ah, ok. Hola, sí, ahora se Hola. escucha. Sí, ahí sí. Bueno, no, que quería decirle que algún participante pidió el mail institucional. Si ustedes lo quieren dar en este momento o nos lo quieren dejar en la secretaría y que nos escriban a nosotros y se lo facilitamos. No sé si utilizan ese medio de comunicación. Sí, Sí, Guillermo. si quieren yo les puedo pasar, el mail oficial es, el de mi defensoría es G Dileo, @mpba.gov.ar. Y el de la defensoría, ese es el oficial mío, es udc13, con número 13, .lz, igual, mpba.gov.ar. Y mi teléfono oficial es 11 56 55 62 42. Obviamente son canales a disposición de ustedes para lo que necesiten. Espero que no lo sean a términos de afecto suyo, pero bueno, también para ellos, porque como les decía, nosotros no hacemos distingo en las actuaciones por caudal económico o nivel etario. De modo que estamos dispuestos para resolver o plantear alguna solución si tuvieran algún inconveniente con algún conocido de ustedes, algún familiar o algún afecto. Desde ya quedo a disposición, entero a disposición para lo que puedan necesitar. Así que muchas gracias. Ahí lo pasé al chat, el del juzgado, ¿sí? Como tiene un guión en el medio, guión medio es medio complicado siempre, entonces pues, por eso prefiero escribirlo para que no haya inconveniente. Pero sí, ahí me pueden escribir, no hay ningún inconveniente. Lo otro también, en un buscador, ustedes ponen Juzgado de Garantías 1 Lomas y los va a llevar o al blog o al Facebook del juzgado. Así que ahí también lo pueden tener sin ningún inconveniente. Bueno, no sé, Bueno, Gaby, si hay alguna pregunta. No, hay una sola pregunta, pero que pregunta Matías Pérez, si existen problemas en relación a la inclusión laboral de este tipo de personas. Imagino que, bueno, la respuesta acá los caballeros, Sí, a no cualquiera sé si, de los bueno, dos. arranco yo primero. Guillermo está silenciado. Doctor Dileo. Está silenciado, Dileo. Sí. Arranco yo primero, sí. Vas a tener dos problemas en la inclusión laboral. Por un lado, el consumo, ¿no? Y por otro lado, el antecedente penal. O sea, cuando te piden en el trabajo que aportes reincidencia, es seguro que si vas a competir con otro que no tiene antecedentes, es el que van a elegir. Así que me parece que son dos problemas aparte del consumo. Guillermo. No, yo quería agregar, es un minuto nada más, como para que sepan y tengan una idea un poco más acabada de esto. Yo tengo la suerte de que nos acompaña la doctora María Teresa Sotelo, que es defensora civil especializada también en salud mental y adicciones, y es mi contraparte en la actividad funcional. Pero bueno, quiero agregarlo porque yo no lo mencioné para no aturdirlos con la parte técnica, pero en rigor de verdad que yo que soy abogado lo van a entender mejor.
cuando yo actúo representando al familiar que viene a pedir por su hijo, por su afecto, por un problema de adicción, la forma de trabajo que tenemos en la defensa pública entre la doctora Sotelo y yo soy abogado del peticionante y ella va a ser la abogada del causante, mal llamado, pero bueno, el causante al fin. Y si el caso es al revés, que ella patrocina al peticionante, yo seré abogado del paciente o causante o la persona que padece el problema. Es decir, que entre las dos defensorías realizamos un doble control, porque obviamente charlamos los casos y buscamos las mejores alternativas. Complementamos y coincidimos en la necesidad de agotar todos estos pasos, pero si lamentablemente llegamos a la instancia judicial, aún en la instancia judicial, le realizamos un doble control a las personas y lo hacemos activamente porque me consta, y lo trabajo hace muchos años en comunidad con la doctora. Nosotros hacemos, desde que se crearon las dos defensorías hace 10 años, no hemos dejado de visitar un solo paciente, salvo ahora por el COVID en forma personal. Y hemos abordado los problemas que se nos han planteado desde el punto de vista del expediente judicial radialmente, o sea, entre los dos, y esto ha dado siempre una mejor solución. Quería aclarar eso porque lo estoy viendo acá mi colega, que ahora por la pandemia no nos podemos crecer. Así que gracias, eso solo era. Hay una pregunta que me parece que es bastante, no sé cuál de los dos lo va a querer responder. ¿Qué reformas legales serían necesarias para afrontar con éxito el abordaje del consumo problemático? No tengo problema. Bueno, si es en la parte civil, la que me toca a mí, las leyes están perfectamente diagramadas. No hay bache legal, no hay lagunas del derecho, no hay más allá de las interpretaciones caprichosas de algunos. Pero en general el andamiaje normativo está presente. Es bueno, en Argentina tiene una legislación de avanzada en este sentido. De hecho, la Ley de Salud Mental cumple 10 años ahora, en noviembre de este año, ahora, y es de avanzada. Pero bueno, como todo, el problema no son las leyes maravillosas, sino son los recursos, a veces la falta de voluntad de cambiar cosas que están mal, que malogran excelente legislación por falta de o voluntad de hacerlo o de recursos para implementarlo. En mi caso es eso. Jorge por ahí sí está más reñido a lo mejor con alguna legislación vigente, pero bueno. Sí, no, yo te puedo decir, o sea, la cuestión del consumo problemático de sustancias, la Ley de Salud Mental, obviamente lo tiene incluido en el artículo 4, pero después no hay un mayor despliegue en la ley, y es algo que la Mesa Nacional de Adicciones viene trabajando sobre el tema. Igual yo creo que es un problema también de operadores y operadoras de justicia, porque esto viene de una convención, precisamente una convención que tiene, a partir del 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, raigambre constitucional. Entonces, cualquier bache que tenga la Ley de Salud Mental puede ser sustituido por la convención. La cuestión es que lo hagamos los judiciales. O sea, la pregunta en sí, ¿qué reforma legal? Yo creo que necesitamos una mirada de salud, no una mirada de criminalización para aquellos que están en el consumo y cometen algún delito, ¿sí? Necesitaríamos eso, yo creo que por ese lado, para afrontar con éxito el abordaje. Si es legislación, ahora, también lo podemos hacer con la legislación que tenemos, siempre que haya, como dije antes, presupuesto. Si los presupuestos no son destinados para los que están trabajando en todas estas problemáticas, y vamos a tener este problema. Como dijo Guillermo, la Ley de Salud Mental decía que en 2020 se terminaban los manicomios, y todo sigue igual, ¿sí? Entonces ya eso nos lleva a entender que no es un tema tanto de leyes, sino que aparezca el presupuesto necesario para abordar todas estas problemáticas. Y la Ley de Salud Mental también decía que la gente que quedaba en el manicomio sería trasladada a un dispositivo creado a tal fin, que nunca se creó. Nunca supimos cuál era el fin y cuál era el dispositivo, esto que ustedes dicen. José Loza pregunta, ¿cuál es el encuadre de la tenencia simple? Doctor López. El encuadre de la tenencia simple. Imagino. No, el tema que se da ahí es una cuestión de, por ejemplo, un secuestro de
una cantidad de droga que no está como para consumo personal. Ahí hay unas discusiones, es necesario en esto discutirlo, porque muchas veces no se los encuentra en venta o no hay una investigación sobre venta, pero la cantidad es superior a lo que se considera para uso personal. Entonces, ahí es el problema de la tenencia simple de estupefacientes y la diferencia con la tenencia para consumo, ¿sí? Eso es muy distinto. Entonces, ahí es donde se discute la cuestión que es qué es delito y qué no sería delito porque sería el ámbito privado de una persona y demás, pero va a ser necesario cómo esté, o sea, qué cantidad, cómo esté dispuesta, cuestiones muy relacionadas a entender que estaría con otros fines que no sean para el consumo. El encuadre es discutible, porque es el mismo artículo 14, que tiene el consumo personal también vinculado a esto. Pero para la investigación siempre es complejo. Bueno, muchísimas gracias. La última. Roas dice, imagino que para el doctor Dileo, en caso de ser necesario una internación compulsiva, ¿cuánto tiempo a ustedes suelen insumirles, atentos a los recursos con los que cuentan? Está silenciado, doctor. Está silenciado. A ver. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí va. No. ¿Ahora? No, tiene silenciado el micrófono. Nos va a matar Ahí la está, ahí sí. Ahí va. ¿Ahí sí? Sí, sí, ahí sí. No toco nada más. No. El tema es así. Yo decía en un comienzo, para ser lo más breve posible, la respuesta que damos desde el área de la justicia, no importa si es desde la defensa pública o del juzgado si tuvo que intervenir, es fulminante. O sea, estamos hablando que si una persona viene a verme a las 9 de la mañana en mi defensoría, un día hábil, un lunes, a las 11 de la mañana está en el juzgado tramitando, insisto, hacemos un paréntesis por la pandemia, ¿no? Está en el juzgado tramitando las medidas y se va al mediodía ese día con las órdenes. O sea, en el mismo día tiene todo. Pero ahí empieza el peregrinaje, o sea que el problema, si nosotros tenemos que sumarle la parte de salud, bueno, ahí la cosa se complica un poco. Luego, si no fuera por un expediente, si fuera por una citación, ni siquiera espera tanto. Espera un tiempo que yo lo atendí y hago la citación para los equipos de salud nuestros. Si fuera para derivarlos al equipo de salud, que depende de los municipios, de las áreas de salud de los municipios, tarda al mismo tiempo, se lleva un oficio en mano. Estas nuevas tecnologías nos permitieron que sea mucho más rápido todavía. O sea, yo hoy me hacen una consulta por teléfono oficial o por mail oficial. Yo le pido cierta documentación para garantizar que me quede el antecedente en el mail. Hago la demanda en ese momento, que la puedo hacer hoy a la tarde. Sorteo en el momento por la receptoría a través del portal. Y la receptoría tarda 1 o 2 días para que me adjudique el juzgado. Y el juzgado, dependiendo cuál, son otros 2 días más. Quiere decir que en el lapso de una semana, en lo peor de la situación de la pandemia, yo tengo a la persona con los oficios, que además se las reenvío por mail, ¿no? La persona no se movió nunca, no me vio nunca a mí, no fue al juzgado ni a la receptoría. Y ahí empieza su peregrinaje, o sea, cuando tengan que materializar esos oficios en el área de salud. Pero no porque el área de salud no funcione, porque al contrario, empecé diciendo y lo dije, que es maravilloso lo que hacen. No tienen recursos, no los tienen. Porque el cambio de paradigma de cómo focalizar esto, lo estamos viendo todos. O sea, no estamos pregonando Jorge y yo esto per se. Estamos hablando en un ámbito donde la facultad nos convoca justamente para que se pueda, digamos, irradiar este concepto. Esto sumado a la justicia restaurativa, esto sumado a la visión, como decía el doctor, que no tiene que ver sobre la ley, sino sobre la salud respecto a la persona. Tampoco aplicar el viejo criterio que tenían que el médico determinaba si una persona era un incapaz o no, o sea, todo esto está superado, pero siempre tenemos el escollo, hoy por hoy, de la llevada a la práctica, la bajada de estas órdenes, estas medidas, cual fuere, en el área de salud, y los dispositivos de contención. Entonces tengo el CPA que no está funcionando ahora, pero cuando funcionaba le faltaba recursos, que los hogares que puedan estar disponibles para la gente con problemas de adicción, carentes de recursos, que son la gran mayoría, no tienen cupos, no tienen vacantes.
en una situación de emergencia, para obtener una cama, un lugar, una vacante en algún sitio, el trámite hay que hacerlo y dura un mes. Y en un mes se me murió, o lo tiene Jorge en su ámbito. O sea, se me escapó. ¿No? Y ojo, que la persona vence a la inercia de tener que ir a hacer una consulta por su hijo por un problema de esta naturaleza, ya venció el primer escollo, que es reconocer que tiene un problema severo y buscar ayuda. Si no lo aprovecho cuando me viene a buscar ayuda, si no le tiendo una mano inmediatamente y le damos una respuesta inmediatamente del área de salud, malogramos la mejor oportunidad que teníamos, que era evitar que esa persona o pierda un hijo o destruya una familia. La propia u otras, es lo mismo. Ese famoso de riesgo para sí, para terceros, ridículo. Es riesgo para todos. Acá no hay terceros. Entonces, si no nos involucramos en este concepto y le respondemos inmediatamente, acompañados por las áreas de salud, esto lo vamos a hablar durante muchos años, pero cada día se pierde la vida de chicos, estamos hablando de menos de 20 años, que la consumieron entre los 15 y los 20. En 5 años pasaron todo ese derrotero, de estudiante a óbito, en 5 años, en el mejor de los casos. O están pudriéndose en una cárcel, qué sé yo. Entonces, el problema no es la velocidad con que le respondemos nosotros, que les puedo, más no lo podemos hacer, más rápido es imposible. El problema está en cuando esto se tiene que materializar, los recursos que se tienen que poner de parte del Estado para contener a una persona que ya está metida en semejante problema. Es un problema de todos, no es un problema de la familia. Entonces, bueno, ahí está el escollo más grave. Entiendo yo que, bregando con estas cosas, con las partidas presupuestarias bien direccionadas y la voluntad, el voluntarismo de resolver en este campo, la ley que nos acompaña, por lo menos en la materia de la ley civil, la que involucra la ley civil, comercial y de familia, especialmente en el ámbito de familia, está cubierto, no hay que inventar ningún artículo. Más allá que a mí me hubiera gustado que no sea solamente el artículo 4 de la ley de salud mental que hable sobre adicciones. Se les escapó algunos artículos, digamos, 3 o 4 más no hubieran venido mal, pero habla uno solo. Bueno, está bien, se puede mejorar eso. Pero la ley no es mala. El concepto de terminar con los manicomios es excelente. Ahora, si termino con los manicomios, lo traslado a la guardia de un hospital, que no tienen ni gasas, bueno, mire, lo único que hice es patear la pelota fuera de la cancha, a un lugar donde no podemos acceder ninguno. Y si vencimos esa posibilidad de dar una respuesta inmediata, es difícil que la gente vuelva, porque ya la gente descreyó de nuestro sistema, estamos al borde siempre del descreimiento, no lo podemos convencer que vuelva. Porque van a decir, yo fui y no hicieron nada, o no me resolvieron el problema. Nosotros no somos resolvedores del problema, pero no podemos ser creadores de problemas nuevos. Esta me parece que es la consigna más importante por la cual Jorge, ustedes, nosotros y toda la gente que está interesada en hacer alguna cosita para mejorar esto, podemos en algún punto mejorarla en el tiempo, o el tiempo que nos toca actuar como actores en todas estas circunstancias. Bueno. Así que bueno, mucho más. Bueno, no les puedo agregar. Muchísimas gracias a los dos disertantes, nos han hecho un breve paneo de cuál es la situación actual y hacia dónde vamos. Le doy la palabra a Fabio y le agradezco esta posibilidad de coordinar este encuentro. Muchísimas gracias, doctora Gallego, por su moderación y coordinación de la actividad. Muchísimas gracias, Guillermo, Jorge. También quería agradecer la presencia de una autoridad del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, la doctora Daniela Grieco, que ellos también trabajan muchísimo el tema de salud mental y están llevando una tarea importante, así que vamos a arreglar seguramente con Daniela en hacer otra actividad a corto plazo entre la facultad y el colegio y podemos agrandar un poco más la temática. Así que, bueno, vamos a dar por finalizada esta actividad. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que participaron y a muchos docentes de nuestra facultad que están presentes. Así que, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.